Y en cuanto al debate económico, ¿qué tanto se habló para la gente, para las necesidades más urgentes de la gente, para las necesidades que tiene el bolsillo de la gente, que está tan golpeada? Vamos a hablar con Damián Dipache, prestigioso economista que nos da unos minutos de su tiempo. Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes, un placer, ¿eh? Lo mismo digo, Damián. Bueno, ¿se habló en algo para la gente o se quedaron en entelequias que sobrevuelan grandes temas, pero directamente para la gente, para los jubilados, para la gente que tiene necesidades, se habló poco y nada? Yo la verdad que creo que es como una riña de gallo donde cada uno de los televidentes que efectivamente ya tiene su decisión tomada, apuesta a que efectivamente quiere escuchar, validar a su candidato, o sea, cómo se defiende su candidato. Yo no veo efectivamente un debate, digamos, en el cual haya un pensamiento crítico respecto de qué puede pasar en materia de política económica. Sí me parece que por lo menos hay tres ejes que estuvo en discusión que me parece está bueno tratar. Uno fue el caso de Sergio Massa, que frente a una situación inflacionaria muy grande y una pérdida de poder adquisitivo del peso, planteó algo, te diría, hasta disruptivo en ese contexto, que fue la moneda digital. No sé si escuchaste esa parte, Sí. vamos a proponer una moneda digital. La gente que dice, che, ¿y eso en qué me cambia a mí? Una moneda digital argentina. Fue un guiño al Fondo Monetario Internacional. Las monedas digitales de Banco Central son impulsadas por el FMI. Justamente lo que se busca, Pepe, es tratar de que circulen ese peso digital en la economía en forma blanca. O sea, que no haya, digamos, una economía informal. Ahora, la realidad que no soluciona para nada la pérdida de valor del poder adquisitivo de nuestra moneda, no soluciona el problema de la inflación y me parece que es un guiño por dos partes. Primero porque el Fondo Monetario Internacional está en contra de las criptomonedas, porque son descentralizadas, o sea, no dependen del Banco Central de la República Argentina, sino en forma descentralizada, participativa por parte de cada uno de sus integrantes. Y Argentina es uno de los, está entre los 10 países con más tenencias de criptomoneda. ¿Por qué? Porque justamente como escapan de la moneda local, fueron a las criptomonedas, criptodólar o al dólar, el fiat, el billete. Bueno, me parece que efectivamente eso fue un guiño al Fondo Monetario Internacional. Hoy algunos países están ensayando aplicar su moneda digital. Está el caso del Real Digital en Brasil, que piensa implementarlo en el 2024. Rusia, que planea aprobar el rublo digital. En el caso de India, ya va a aprobar transferencias internacionales. Y China, que probó el yuan digital en 26 provincias. Pero claro, para la gente, digamos, no le quedó sabor a nada, ¿no? ¿Se soluciona la inflación con esto? Y la realidad que no. No, y la sensación que da es que quiso tal vez imitar un sistema que a lo mejor ni siquiera está del todo afiatado. Me parece que quiso hacer una especie de la gran Bukele, que es un dirigente que tiene mucha prensa en esta parte del mundo últimamente. A mí me parece que sí, quiso ser disruptivo y me parece que para la gente de a pie dice, ¿y eso con qué se come? Yo Mm. voy a tener una moneda que efectivamente sea estable, voy a tener efectivamente un cambio de los problemas estructurales respecto del peso argentino, con que sea digital o sea fiat. Me cambia la vida respecto de la relación con el tipo de cambio, cómo se devalúa mi moneda frente a otra. Y la realidad que en definitiva me parece que no, ¿no? También, ¿cómo llegan los bolsillos a estas elecciones? Bueno, mira, yo hice una comparativa de efectivamente qué pasó en materia de cada uno de los últimos tres procesos electorales para hacer la comparación, la inflación en el año 2015, la interanual era 23,7% y estábamos preocupados. Uno podrá decir, bueno, Damián, pero esa era la oficial. La paralela, la que medía el IPC Congreso, era de 30%. Bueno, ok, toma entre 23 y 30%. En el año 2019, un proceso de aceleración inflacionaria muy grande, en el ámbito preeleccionario, es decir, para octubre, aquel momento, la inflación era del 50,7%. Hoy estamos en 124,4% y la realidad es que las perspectivas son que cerremos en una inflación del 150 al 160%. Por lo cual, efectivamente, el bolsillo de los argentinos queda absolutamente destruido. En algún momento del debate se le preguntó a Sergio Massa bueno, sobre el plan Platita y qué efectivamente van a hacer, se le preguntaba a Patricia Burri qué van a hacer con las LELIC. Tampoco quedó claro cuál era la postura de Javier Milei, por lo menos en el debate, si fuera del debate qué es lo que iba a hacer con las LELIC, él considera que se pueden convertir en títulos públicos. Pero viste cuando se comienza a establecer como una ensalada, cada candidato a presidente busca su objetivo y por parte de aquel que responde tampoco es muy claro, muchas veces desvía la.
Em, ¿Asumir el costo de las LELIQs significa un peligro para los depósitos? Bueno, efectivamente, esa es una de las alternativas. Los que peinan más canas que yo lo conocen como un plan Bonex. O sea, te doy un bono a pagar en el tiempo, efectivamente, por los depósitos de los ahorristas. La realidad que a mí me parecería que en materia de debate, Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei deberían pronunciarse, Pepe, porque si no, la realidad que cualquiera de los que ganen van a generar efectivamente un nivel de incertidumbre muy grande. Yo en mis redes sociales, Pepe, en las últimas 3 semanas, no paro de recibir mensajes en qué hago con mis plazos fijos. ¿Sabés lo que yo respondo criteriosamente? Yo no asesoro, no informo y desconozco lo que han dicho los candidatos porque no se han pronunciado. No le puedo decir a la gente una hipótesis de aquello que no tengo. Pero para mí me parece que el candidato los votantes deberían ir a la urna con una propuesta respecto de qué va a pasar con su plazo fijo, ¿no? Bueno, vamos a ver la evolución de la divisa norteamericana, no para de crecer, el riesgo país lo mismo, y además se anunciaron medidas de claro corte electoral que suman 3,5 billones de pesos. ¿Estamos incubando una bomba, pero de proporciones para después de las elecciones? Yo creo que sí. Mirá, dos datos. Si uno ve el dólar futuro, que es lo que el ROFEX, efectivamente lo que el mercado apuesta que va a estar el tipo de cambio. ¿Qué te dice para el 22 de octubre? Bueno, que el 23 de octubre no vamos a tener una tal disparada del tipo de cambio como vivimos en agosto. ¿Por qué? Porque el mercado está viendo un balotaje. O sea, se va a dirimir esto el 19 de noviembre. Por lo cual ahí sí pega un salto el tipo de cambio y se proyecta en el orden de los 560 pesos. Imagínate, de 365 a 560 es un salto brusco. Manteniendo la actual brecha, te diría que el tipo de cambio paralelo podría estar entre los 1.100 y 1.200 pesos. La realidad que eso depende, primero, de la caída de la demanda del peso, de efectivamente si los argentinos van y cambian pesos por dólar en ese momento y cuánto se termina devaluando la moneda post acto eleccionario. Digamos, lo más preocupante es que tal cual yo te lo planteé, esto está calendarizado. O sea, el agente económico, llámese la señora que nos escucha, un chico que está en su casa, o un comerciante, un empresario, sabe que tiene calendario esto para que suceda, y efectivamente los agentes económicos intentan anticiparse a esos hechos. Bueno, una de las formas es lo que estamos viendo en el paralelo. El paralelo se va reflejando aquello que está contenido en el oficial, ¿no? Un dólar paralelo a 1.100 o 1.200 pesos es un nivel de posible dolarización si ganara Javier Milei. No, no lo creo. Desgraciadamente va a necesitar devaluarse más. ¿Por qué? Porque para vos dolarizar primero tenés que levantar el cepo, tenés que corregir todos los precios relativos de la economía, además de que este es un precio de la economía como el tipo de cambio, vas a tener que corregir tarifa de gas, luz, vas a tener que corregir transporte público, combustibles, prepagas y el tipo de cambio, además de todos los precios cuidados. Bueno, ese proceso va a llevar tiempo y recién ahí, efectivamente, primero se licúa el gasto público, esto ya lo sabemos los habitantes, cuando se dice se licúa el banco público, tu guita vale menos, el Estado se financia efectivamente con la pérdida de, poder, de tu poder adquisitivo en dólares, y recién ahí se podría dolarizar al tipo de cambio de paralelo de ese momento. Y Damián, ¿cuándo va a ser ese momento? Bueno, tampoco se pronunció. Emilio Campo dijo lo más rápido que se pueda, pero lo más rápido que se pueda no dijo 6 meses, 12 meses, un año y medio, ¿no? Bueno, para el final, porque ya estoy excedido en el tiempo, ¿te llamó la atención que Javier Milei anoche no hablara abiertamente de dolarizar y cuál de los sistemas se emplearía? Porque hay algunos sectores cercanos que ya empiezan a jugar también con la libre circulación de monedas. No, no está muy claro el tema. Bueno, pero me parece que ahí hay una circunstancia. Por una parte, me llama la atención que una parte importante del electorado cansado del peso argentino apuesta a esa dolarización, pero por otra parte hay algo real, que es una fuerza de poderes. Eso tiene que pasar por el Congreso, Pepe. Y es efectivamente un artículo de la Constitución que efectivamente muestra que el Estado debe velar por el cuidado de nuestra moneda nacional. Es inconstitucional lo que están haciendo, sin ninguna duda. Pero a mí me parece que hay una traba. Ojo, yo también, y eso lo recordarás vos más de mí, y si no, decime, pero recuerdo que la convertibilidad, en aquel momento, cercano a la hiper, toda la oposición estaba en contra de aquello. Sin embargo, después, ¿qué pasó en el Congreso? Todos levantaron la mano, Tal Pepe. cual. Digo, hay que revisar un poquito la historia. Hoy todos se oponen en el debate.
¿Será en el debate en el Congreso, que es el real, en el que efectivamente se opongan? ¿O la circunstancia va a ser más dramática como vivimos en aquel entonces y todos terminen levantando la mano por el propio riesgo de sus fueros dentro del propio Congreso de la Nación, ¿no? Digo, estudiemos un poco la historia. Yo tenía un profesor de historia que me dice, Dipache, la historia económica se recorta con una tijera. Usted vaya recortando de un lado y del otro y la puede reconstruir hacia el futuro. Damián, gracias por este contacto. Un placer, abrazo grande. Hasta luego. El economista Damián